pedir que pase el pastor Ortiz, hermano Julio Ortiz. Él llegó de la Argentina, él es pastor, supervisor de la Iglesia de Dios en la Argentina, allá bajito el mapa, allá bajito, ¿verdad? Y pues el hermano pagó su pasaje, la cumbre terminó el viernes hace 8 días, pero él se quedó para conocer Guatemala. Amén. Y entonces ha estado ministrando con algunos pastores amigos nuestros. Estuvo predicando en la Juana de Arco el martes, estuvo aquí el día del trabajo el miércoles, estuvo predicando donde Mario Equité, viernes estuvo con hermano Aparicio Ajú, ayer tuvo descanso, ¿verdad? Y hoy temprano estuvo predicando en la iglesia el pastor Lima en Chimaltenango. Y dijimos, bueno, que el pastor se despida de la Atlántida en esta noche. Así que es un privilegio, hermano Julio, tenerle en este país, en esta iglesia de Dios de Guatemala y también en IDECA de aquí de la Atlántida. Un aplauso, aprecio para el pastor. Gracias, pastor, gracias. Dios les bendiga muy ricamente, hermanos. Es así como dice el pastor Leonel. Le agradezco mucho el haberme permitido compartir con ustedes en estos días. Agradezco mucho a Guatemala, que me ha recibido muy bien, muy bien. He pasado momentos muy especiales y yo creo que de alguna manera Dios superó las expectativas que yo traía de poder estar aquí en este país y compartir algunas experiencias que han enriquecido mi ministerio. Quiero agradecer muy especialmente en esta noche a la familia, nuestro hermano Samuel, hermana Miriam, Made, ¿verdad? Y también su hija, que me han hospedado muy gentilmente, muy cordialmente. Gracias, hermanos, gracias por su gentileza y que Dios les bendiga muy ricamente. Quiero yo en esta noche compartir con ustedes una palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 77, versículos 1 en adelante. Quiero compartir esta palabra, Salmo 77, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor lo siguiente: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará al Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Padre, en esta noche te alabo, te bendigo y te exalto, Señor. Te doy gracias por tu palabra y pido, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche pueda tomar mis labios, mi mente, mi corazón, que tú puedas hablar en esta noche a tu iglesia, a tu pueblo. Señor, agradecido por este país hermoso que me ha cobijado, que me ha permitido enriquecer mi ministerio y poder compartir con mis hermanos de la Iglesia de Dios muchos momentos especiales aquí en Guatemala. Padre, habla en esta noche. Necesitamos oír tu voz. Y tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Háblanos, Señor. Señor, cumple tu propósito en esta noche, que ella pueda venir con bendición, con renovación, con fortaleza, que ella pueda recordarnos
aquellos momentos especiales vividos contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. He titulado este tema en esta noche, Recordando y algo más. La verdad que la mente de muchos seres humanos y también muchas veces nuestras propias mentes son contaminadas, ¿verdad?, por la duda, por el pesimismo, y también muchas veces nuestra mente sufre de amnesia y somos presa del olvido. Un pensador griego decía que la mente del hombre es como un pizarrón y que el tiempo es como un borrador que lo borra todo. Por eso nosotros estamos aquí en esta noche, quizás no para escuchar cosas nuevas, sino para recordar cosas que ya sabemos, pero que somos propensos a olvidar. Por eso Pablo y también Pedro, ¿verdad?, en sus epístolas le recuerdan y le dicen a los hermanos que a ellos no les pesa volver a recordar lo mismo, porque es para su provecho. Entonces, yo quiero en esta noche reflexionar con la ayuda de Dios en estos salmos que yo los he leído anteriormente, desde el Salmo 73 al 77, donde Asaf, aquí, ¿verdad?, es el personaje relevante, ¿verdad?, el salmista, ya que es el autor y compositor de varios de estos salmos especiales, ¿verdad?, que vamos a estar considerando en esta noche. Asaf lucha con algunas de las preguntas más difíciles de la vida. En el Salmo 73, en el 1 al 9 más o menos, dice, hay una pregunta que él hace: ¿por qué prosperan los malos? ¿Por qué sufren los justos? En el 74, versículo 1. ¿Por qué parecen no tener respuestas muchas de nuestras oraciones? Y aquí podríamos poner también nosotros nuestros interrogantes. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y cuántas preguntas por allí tenemos, verdad?, para hacerle al Señor de cosas que no nos cierran totalmente y no logramos muchas veces comprenderlas. Cuando nosotros nos remontamos al Salmo 73, por ejemplo, el salmista dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido y de violencia, los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en él, en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano, se dice el salmista, verdaderamente en vano, ¿verdad?, he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Bueno, y él sigue con su queja y sigue con la observación, ¿verdad?, de lo que pasa allá afuera en el mundo, cómo aquellos que aparentemente hacen lo malo, les va bien, no tienen problema, maldicen con su boca, están bien gorditos, ¿verdad? Sus ojos, dice, les saltan de gordura, no tienen aparentemente ningún problema, ¿verdad? Y él estaba afligido por esta realidad, ¿verdad? Estaba afligido por todo esto que estaba pasando. Pero yo quiero avanzar un poquito en el tema. En medio de tantos interrogantes que el salmista tiene, ¿verdad?, desde el Salmo 73
hasta el 77, si nosotros los leemos con atención, vamos a encontrar que él tiene un sinnúmero de interrogantes, de preguntas, ¿verdad? Y un análisis que hace de la vida y de las cosas, y no logra cerrar su mente en cuanto a comprender lo que está aconteciendo, lo que está pasando, y tiene muchas preguntas. Pero en medio de tantos interrogantes, ¿verdad? Y de tantos temores y de tantas cosas que pasan por su mente, Asaf descubre que Dios está en control de todo y tiene cuidado aún de su vida, que quizás estaba él en ese momento pasando por un momento muy especial. Y él ignoraba que Dios, ¿verdad?, estaba allí, teniéndolo presente, ¿verdad?, y sabiendo de sus necesidades, de la situación que él estaba viviendo y de todo lo demás. Así como Jeremías en un momento de su vida se queja contra Dios porque está siendo fiel a Dios, está llevando el mensaje al pueblo de Israel, pero recibe castigos, recibe prisión, recibe un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces él reniega y de alguna manera quiere desistir de seguir predicando, pero después se da cuenta que Dios estaba a su lado como un gran gigante. Y a veces nos pasa algo de eso también a nosotros. Por eso es importante, ¿verdad?, tener una memoria fresca, tener una memoria que pueda ser brillante en cuanto a recordar todo aquello que nosotros hemos recibido de parte del Señor, y que el tiempo, que los días, que los años, que el transitar con el Señor, ¿verdad?, 1, 2, 3, 4, 10 años en la iglesia y llevemos muchos años más en el Señor, no permita que nuestra mente se olvide de las bendiciones del Señor, de dónde el Señor nos ha sacado, cómo el Señor, ¿verdad?, nos ha reconfortado y cómo ha sido nuestra vida y nuestras experiencias vividas cerca del Señor. Si yo tuviera que volver a nacer de nuevo, y seguramente usted me diría, amén, pastor, yo también estoy de acuerdo con usted y para mí sería igual que usted. Si tendría que volver a nacer de nuevo, ¿verdad?, lo primero que haría sería rendir nuevamente mi vida a Jesucristo, reconociéndole como Señor, como Salvador de mi vida, ¿verdad? Porque tener a Cristo en mi corazón y haber conocido al Señor fue la experiencia más hermosa y maravillosa que a mí me pasó en la vida. La segunda experiencia, ¿verdad?, fue quizás el bautismo en agua, también el bautismo en el Espíritu Santo, el haber recibido el llamado a la preparación, el haber recibido el llamado al ministerio. Muchas otras cosas también nos ayudan, ¿verdad?, a reconfortarnos en aquel llamado o en aquella experiencia inicial que tuvimos con nuestro Señor. Ahora, quiero decir que los recuerdos juegan un papel muy importante en el pensamiento de todo cristiano. En primer lugar, nuestros recuerdos juegan un papel importantísimo, ¿verdad?, en el pensamiento de todo cristiano. Como dice allí Filipenses, si vamos a Filipenses en el capítulo 4, por ejemplo, el apóstol Pablo da un consejo muy lindo y les anima a los hermanos a recordar y a pensar en todo aquello que es bueno, que es provechoso, ¿verdad?, para sus vidas. Por ejemplo, les leo en el capítulo 4, en el versículo 8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a pensar y a actualizar nuestros pensamientos, ¿verdad?, de una manera positiva, para que nos llenemos de la presencia de Dios, para que nuestros pensamientos estén actualizados o estén, diríamos, allí identificados totalmente con los principios de la palabra de Dios. Que no tengamos pensamientos sueltos, ¿verdad?, que nosotros armamos en nuestras propias ideas personales, sino que todos nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestros proyectos puedan tener un fundamento en la palabra de Dios, en la palabra de Dios y en las experiencias que nosotros hemos vivido como cristianos. ¿Cómo responde usted cuando sus pensamientos, ¿verdad?, son dirigidos a cosas del pasado? Pensar en el pasado para algunos es una tortura. Pensar en el pasado para algunos es como abrir
o tocar una herida, o tocar una herida allí que está todavía no cerrada. Hay recuerdos muy bonitos que hasta son terapéuticos. Por ejemplo, el recuerdo del nacimiento de un hijo. ¿Te acordás cuando nació Juancito, Pedrito, verdad? Hay un recuerdo lindo, ¿verdad? Y cómo era, y muchas características, y la fiesta que hubo. Yo me acuerdo, por ejemplo, el día que nació mi hijo Jonathan, que fue el primero y varón, y yo en mi corazón por adentro yo quería un varón, ¿verdad? Decía, no me importa si una nena igual. En aquel tiempo no se sabía muy fácilmente, ¿verdad? Como ahora que rápidamente se puede saber cuál es el sexo del bebé. Pero en aquel tiempo nosotros ni siquiera queríamos saber. Y entonces cuando la partera, ¿verdad? El médico anunció que era varón, yo pegué unos saltos, ¿verdad? Saltaba, me abracé con otras personas de la iglesia que estaban allí y grité y le di gracias a Dios, ¿verdad? Fue una alegría tremenda. Y yo me acuerdo también que papá sabía contar que cuando mi hermana mayor nació, mi papá se fue, bueno, estaba contento de cierta forma, pero se fue, ¿verdad? Pero el día que yo nací en la provincia de Córdoba, que soy el segundo de 3 hermanos y tengo 2 hermanas y yo soy el único varón, ¿verdad? Mi papá corrió del hospital gritando, ¿verdad? Y todo el mundo se enteró que había nacido un hijo varón. Era no sé, algo que muchas veces nos pasa a los hombres, como por una cuestión, diríamos, no es de machismo, sino que de pronto cuando tenemos un hijo varón, como que el hijo varón va a poder llevar, ¿verdad?, el apellido más adelante, ¿verdad?, en otras generaciones. Eso era de alguna manera lo que a veces por ahí podemos recordar. El nacimiento, la graduación de un hijo, la boda de un hijo, el nacimiento de un nieto. Yo todavía no tengo esa experiencia. Pero el nacimiento de un nieto, por lo menos yo veo a muchos abuelos babosos, ¿verdad?, que andan allí babeando por los nietos, ¿verdad? Bueno, la boda de un hijo, una vez me decía un pastor, oh, qué lindo que son los cumpleaños de 15, porque yo le había invitado a un pastor amigo al cumpleaños de 15 de mi hija, porque uno dice, trae a la hija a la fiesta, disfrutamos todos, comemos todo, y después la traemos a la hija de nuevo a la casa. Pero cuando se casa una hija, está la fiesta, todo el tema, y después nunca más la hija viene a la casa, diríamos, para ya quedarse definitivamente. Y ese es un problema, decía él. Muy bien. También hay recuerdos de victorias, de logros alcanzados, logros deportivos, logros académicos. Yo me sentí muy feliz, por ejemplo, hace algunos meses atrás, cuando recibí la noticia de que mi hija había sacado su primer título en la universidad. Ella está cursando una licenciatura en turismo, ella sacó una tecnicatura y ahora le faltan unas 4 materias para sacar la licenciatura. Me sentí muy orgulloso de eso, ¿verdad? Sanamente, un orgullo sano, pensar, ¿verdad? Y me dio mucha alegría, de tal manera que yo cumplí mi promesa de un regalo que le había prometido cuando ella sacase su primer título universitario, ¿verdad? Así que bueno, es lindo. Entonces los recuerdos nos hacen bien cuando esos recuerdos son sanos, cuando esos recuerdos son positivos, cuando son nobles, ¿verdad? Recordar todas estas cosas de alguna manera sanan nuestra alma, fortalecen nuestro espíritu, nos hacen sentir bien, volvemos a sonreír, ¿verdad? Quizás pensando en algunas cosas del pasado. Pero otros recuerdos resultan una experiencia muy dolorosa. Usted se recuerda de alguna cosa vivida en el pasado, ¿verdad? En tiempos atrás, una experiencia quizás que marcó su vida. Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Él decía, olvidando todo aquello que de alguna manera no nos edifica, aquello que de alguna manera no nos ayuda, aquello que nos detiene, aquello que nos entorpece en nuestro caminar con el Señor. Pero hay muchas personas, ¿verdad?, que a raíz de una experiencia negativa vivida en la vida, se masoquean con esa idea, con ese recuerdo. Y ahí están, ¿verdad?, metidos en la nostalgia, y allí se ponen en algún rincón solos, ¿verdad? Y están allí trabajando en su mente con eso, ¿verdad? Y muchas veces ese pensamiento, ¿verdad?, no les ayuda mucho, sino que los entorpece y los daña emocionalmente y espiritualmente. Que Dios nos ayude para poder quizás superar ese recuerdo del pasado que abrió una herida en nuestro corazón. Yo nunca me olvido cuando
mi hermana me contaba a raíz del accidente de un sobrino, que cuando ella perdió a su hijo después de un accidente, ella me contaba, yo siempre le llamaba y trataba de animarla, ¿verdad? Pero no hay nada que uno pueda quizás hacer más que estar con ella, llorar. Y ella me contaba que sabía entrar a la pieza donde vivía mi sobrino y ahí se ponía a llorar a gritos. Cuando falleció papá, eran muy unidos con mi mamá, de hecho ya estaban a meses de cumplir 50 años de casado, y mi mamá quedó sola y vive actualmente sola en una casa muy grande, ¿verdad? En una casa muy grande. Y un día yo le llamo a mi sobrino y le digo, ¿cómo está la abuela? ¿Cómo está mamá? Y me dice, mirá, hoy día fui a la casa y le encontré con la foto de la abuela, del abuelo, dice, y lloraba ahí a gritos, ¿verdad? Por el abuelo. Bueno, yo decía, eso le va a hacer bien, porque de alguna manera ella va a poder liberar todo aquello que de alguna manera quizás había contenido en un momento. Porque llorar no es un síntoma de debilidad. Llorar, ¿verdad?, es terapéutico. Por algo Dios nos creó los lagrimales para que lloremos. De hecho, nosotros nos emocionamos y lloramos, somos seres emocionales. Y está bien que cuando pasemos algún momento de crisis en nuestra vida, podamos llorar y podamos, aunque no entendamos, darle gracias a Dios y decir, Señor, Jehová dio, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no le pasó la cuenta a Dios. Pero a veces hay mucha gente, ¿verdad?, que por experiencias vividas, quizás incomprensibles, ¿verdad?, le pasan la factura a Dios y se enojan con Dios. Y es algo terrible, ¿verdad?, sentirnos enojados con el Señor o con Dios por una experiencia o por una situación que nos tocó vivir en la vida, que no sabemos por qué, pero algún día en la eternidad le vamos a preguntar al Señor cuál fue la razón o cuál fue el por qué. Pero que ese recuerdo negativo, ¿verdad?, no turbe nuestra alma, no nos lleve a nosotros a vivir en una depresión espiritual, en un desaliento continuo, ¿verdad?, que volvamos a recuperar aquello que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, y que podamos llenarnos del gozo del Señor. Nosotros los pastores muchas veces sabemos llegar a un servicio velatorio, por ejemplo, donde ha fallecido alguno de nuestros miembros en nuestra iglesia, y yo sé decir, estamos tristes, pero aquí hay mucho gozo. Hay mucho gozo, porque yo me siento gozoso, ¿verdad?, cuando un hermano en el Señor, ¿verdad?, parte de este mundo a una eternidad con Dios, y le hemos ganado un alma al enemigo y hemos logrado, ¿verdad?, que un nombre de una persona esté escrito en el libro de la vida, y dice la palabra que también que la muerte de sus hijos es de mucha estima ante los ojos del Señor. Entonces, qué importante es que podamos saber esto nosotros que estamos en esta vida y que hoy estamos y mañana quizás no estamos. Y si alguna vez, por alguna razón y esas cosas de la vida, nos toca sufrir alguna experiencia de esta naturaleza, que podamos tener la entereza, ¿verdad?, y la esperanza que Pablo dice a los tesalonicenses que debemos tener aquellos que amamos a Dios, ¿verdad?, y no entristecernos y morirnos juntamente con ellos. Que no nos pase como el pueblo de Israel, ¿verdad?, allá cuando Moisés murió y todo el pueblo cayó en una depresión colectiva, ¿verdad?, y se habían detenido ante una tumba. No nos detengamos ante una tumba. Una tumba puede ser muy bonita, puede tener una buena lápida, puede tener flores hermosas como estas, pero siempre será una tumba. Nosotros tenemos que seguir adelante, porque si Dios todavía nos tiene vivos es por alguna razón, porque todavía no ha terminado con nosotros, porque todavía tiene planes con nosotros, porque Él todavía tiene proyectos con nosotros. De aquello que pasó, yo no lo sé, no lo entiendo, ¿verdad? Y no podría darle quizás una respuesta a eso, pero lo que sí sé, que Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas y Él es un juez justo, ¿verdad? Él es un Dios justo, Él es un Dios que en algún momento, ¿verdad?, de nuestra vida nos traerá claridad en cuanto a este tema. Hay malos recuerdos que deprimen el alma, que turban el espíritu, que confunden la mente, y hay que renovar la mente. El apóstol Pablo decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dejar el pesimismo, dejar las quejas a un lado, dejar las preguntas de las cosas que no entendemos, dejar todo aquello negativo que no nos ayuda para nada, sino que nos entorpece en nuestro transitar y nuestro caminar con Dios. Pablo dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás
Me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te ofrecen alguna esperanza ahora para tu presente estos pensamientos o tus pensamientos en la actualidad? ¿Tu hoy está contenido por tus pensamientos? Por eso los buenos recuerdos, ¿verdad?, nos ayudan a nosotros para renunciar a aquello que nos ha entorpecido en la vida. Renovar nuestra mente, renovemos nuestra mente. Pidámosle al Señor que realmente nuestra mente pueda ser renovada por el Espíritu de Dios. Señor, renueva mis pensamientos, renuévame interiormente. Ayúdame, Señor, a que mi vida esté totalmente, Señor, renovada por tu Espíritu Santo. Quiero decir, en segundo lugar, que los recuerdos del pasado jugaron un papel vital en el pensamiento del salmista Asaf. Fue vital, ¿verdad? Los pensamientos de él fueron vitales. Esto se puede ver en el Salmo 77, en el versículo 1 al 6. En su cama, ¿verdad?, una noche él, buscando ansiosamente el consuelo del Señor, se encuentra diciendo todas estas cosas. Vamos a leer allí 77, versículo 1 al 6. El salmista dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Fíjese la actitud de Él. Dice que su alma rehusaba consuelo. No quería el consuelo de Dios, rehusaba el consuelo de Dios, ¿verdad? Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Me acordaba, fíjese, acordarse de Dios a nosotros nos trae paz, gozo, felicidad. Pero dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Otra versión dice de una forma más, me confundía o me turbaba, ¿verdad? Y me quejaba, desmayaba mi espíritu. No me dejas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado, dice, y no hablaba. Se sentía quebrantado, no hablaba. Era sus recuerdos que estaban de alguna manera llevándolo a ese terreno, ¿verdad? Consideraba los días desde el principio y los años de los siglos, y me acordaba de mis cánticos de noche, y meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. Había una meditación allí en el corazón, su espíritu inquiría. El versículo 7 dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Fíjese las preguntas que había en él. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ya se ha olvidado de que es un Dios amoroso? ¿Se ha olvidado de que es un Dios de amor? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? ¿Y qué hay de sus promesas? De aquellas cosas que nos ha prometido. ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Vemos que todos estos recuerdos eran negativos. Todavía estás interesado en mí y en mis problemas. Le decía en otras palabras, ¿verdad? Todavía estás interesado en mí y en mis problemas. ¿Tan enojado estás que ya no tienes piedad ni misericordia de mí? ¿Has dejado de amarnos? ¿Te has olvidado totalmente de tus promesas? ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? Dice la versión actual. ¿Se habrá olvidado de que Él es un Dios bueno? Fíjese cómo estaba Asaf, ¿verdad? Que no podía coordinar un pensamiento positivo. No podía traer algo bueno a su mente. Pensaba en Dios y se deprimía. Pero él fue asistido por sus propios pensamientos. Qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo, ¿verdad? De que ya no nos trata como antes nos trataba, dice la versión actual. Pero Asaf tiene un momento de luz y recuerda la obra de Dios a través de la historia, en el versículo 10 al 20. Se da cuenta de que es un malentendido de parte suya. Se da cuenta de que Dios no es responsable de alguna de las cosas que él estaba viviendo.
Ah, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a memoria los años a la diestra del Altísimo. Y vale más que se acuerde de sus grandes hechos y de sus maravillas pasadas. Me acordé, dice, de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, dice el versículo 11. Meditaba en todas tus obras y meditaré en todas tus obras y alabaré tus hechos, dice el versículo 12 en la versión actual. Muchas veces nosotros, hermanos, sufrimos amnesia espiritual, ¿verdad?, en nuestra vida, y nos olvidamos en medio de las crisis naturales y propias de la vida de todo aquello hermoso que hemos vivido en el Señor. Él pensando en todo lo malo, en todas las penurias, en todas las vivencias, en que el país estaba pasando por una depresión económica, en que le costaba mucho trabajo conseguir el dinero, podemos decir nosotros, de pronto que nos hemos enfermado, ¿verdad? Nos duelen los huesos, ya no somos los mismos que teníamos cuando teníamos 15 o 20 o 30 años, ¿verdad? Ya nos pesan los años y a veces nos preguntamos, Señor, ¿todavía estás conmigo? El Señor que estuvo con nosotros en la infancia y también en nuestra juventud, está con nosotros en nuestra vejez y estará con nosotros siempre. Aleluya. Que el enemigo no trate de robarte, ¿verdad?, todo aquello que el Señor un día te regaló, ¿verdad? Y fue una experiencia continua en tu vida, una experiencia continua en tu vida. Ahora sus quejas y sus lamentos se convierten en una adoración a Dios. Qué bueno es que si nosotros, hermanos, hemos estado quejándonos, hemos estado lamentándonos, hemos estado preguntándole a Dios por qué esto, por qué aquello, nos hemos sentido víctimas de que nuestras oraciones aparentemente no están teniendo una respuesta, pero qué bueno es que podamos hacer una reflexión, que pronto se prende una luz como se prendió en la mente, ¿verdad?, y en el recuerdo del salmista Asaf, y que él tiene un momento de luz como aquel hijo pródigo, ¿verdad?, que estando lejos de su casa dice que volviendo en sí dijo, hoy en la casa de mi padre hay tanto alimento, volveré a mi casa y le diré a mi padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Volviendo en sí, ¿verdad?, había caído como en una locura mental, se había desquiciado por el deseo de meterse en el mundo y hacer todo lo que quizás no había hecho antes. Y se había olvidado, ¿verdad?, de todo lo que él tenía. Que Dios nos ayude a nosotros y enriquezca al Señor nuestros buenos recuerdos, nuestras buenas vivencias, nuestras experiencias sanas del pasado, esa experiencia del día que entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo. No se olvide, ¿verdad?, que Dios en la carta de Apocalipsis le habla a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que tiene muchas cosas, muchas virtudes, pero tiene contra ella que ha dejado su primer amor, se ha olvidado de algunas cosas, ha dejado de hacer algunas cosas y Dios le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dejemos ese primer amor, volvamos a enamorarnos del Señor, volvamos a vivir, ¿verdad?, aquellas experiencias de nuestra experiencia inicial en el Señor, volvamos a amar al Señor, volvamos a la pasión por las almas perdidas, volvamos a ser aquellas personas que inicialmente, ¿verdad?, el Señor transformó y que el traspaso de los años o el paso de los años ha ido desgastando nuestra experiencia en el Señor y hemos ido menguando en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestra gratitud y nos hemos tornado cristianos quejosos, nos hemos tornado personas que estamos siempre lamentándonos, que estamos siempre preguntándole a Dios por qué y que estamos culpando a Dios de las cosas que nos pasan. Aprendamos a ser agradecidos en las buenas y en las malas. Dios es Dios, ¿verdad?, aunque a mí me vaya mal. Yo siempre sé decir que Dios sigue siendo Dios aunque yo esté enfermo. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo el dueño de todo el oro y la plata aunque yo no tengo un centavo en el bolsillo. Dios sigue siendo Dios aunque yo esté pasando por situaciones que no comprendo, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé, que esa situación, que ese momento, que esa experiencia que estoy viviendo es solamente circunstancial, porque Dios me llamó para bendición. Y Dios me llamó para estar arriba y no para estar abajo, para ser cabeza y no para ser cola. Dios nos llamó para bendecirnos y nunca para hacernos mal. Y nosotros tenemos que conocer al Dios que adoramos. No tenemos que creer en un Dios que está enojado y está esperando que nosotros nos equivoquemos para darnos un azote.
¿verdad? Sino que Dios es un Dios tierno, amoroso, que está atento a escucharnos, que está presto a bendecirnos. Que Dios verdaderamente nos ayude. El versículo 14 dice: tú eres Dios que haces maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y se comienza a acordar de las maravillas de Dios. Tú eres Dios que hace maravillas. Hermanos, hermanas, recordemos nuevamente las maravillas de Dios, hechas en el seno de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra vida. No nos olvidemos de las cosas que el Señor hizo. Yo nunca me olvido de dónde el Señor a mí me sacó, y su misericordia y lo bueno que fue conmigo, ¿verdad? Y cuánto Él me perdonó. Has estado luchando quizás con tus pesares últimamente, o con tu pesimismo, con tus dudas, con tu negativismo, ¿verdad? Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba, desmayaba mi espíritu, dice el salmista. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Acá encontramos un muy buen remedio por medio de la reflexión y una buena memoria que funcionó en la vida del salmista. La memoria le funcionó, la memoria lo activó, la memoria, ¿verdad?, lo trajo a la realidad. Sus pensamientos de recuerdos y de experiencias vividas en el presente lo estaban haciendo olvidar de Dios. Pero que nosotros, hermanos, podamos pensar qué es lo que el Señor verdaderamente ha hecho por nosotros, para que nunca volvamos atrás, ¿verdad? Para que nunca volvamos atrás. Seguramente te servirá también porque si tu corazón es sensible al Espíritu Santo, el Espíritu Santo traerá memoria la obra de Dios a tu vida. El mismo Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Pero cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Nos va a recordar todas las cosas que el Señor hizo. Fíjese que el Espíritu Santo viene para recordarnos, porque nosotros somos propensos a olvidarnos, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho. Entonces que realmente el Señor en esta noche quiera sensibilizar nuestra alma, nuestro espíritu. Quiere el Señor en esta noche sanar aquellos recuerdos del pasado que todavía trabajan en contra de nuestro ánimo, de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que el Señor pueda sanar en esta noche todo aquello, ¿verdad?, que está afectando nuestra vida. Que Dios nos dé en esta noche su favor para que así sea. Y cuando el Señor recuerda y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, te será de consuelo, te recordará de que el favor de Dios está con tu vida, te será motivo de gozo, de gratitud, te recordará siempre las promesas de Dios, producirá mucha paz y renovación espiritual. Por eso es importante que nuestros pensamientos, ¿verdad?, estén allí llevándonos a pensar en las cosas buenas del Señor. Y quiero terminar diciendo, ahora que quizás usted pudo renovar su chip mental, identifique una cosa que Dios hizo a su favor en el área de la familia, en el área de la salud, del cuidado, de la provisión o en la dirección de parte de Dios. Piense en alguna cosa, ¿verdad? Ahora piense en la semana pasada, ¿verdad? En el mes pasado o en el año pasado, en aquel día que usted aceptó al Señor y que el Señor transformó su vida, lo llenó de gozo, lo llenó de paz, lo llenó de felicidad. Y si su memoria le falla, pídale ayuda a su esposo, a su esposa, a su hijo, porque por allí, ¿verdad?, nosotros nos quejamos en voz alta en la casa. Y por allí y por ahí nuestra esposa nos dice, o un hijo por ahí es usado por Dios. Sí, pero acordate, papá, sí, pero acordate, mamá, es tal cosa, ¿verdad? Entonces, y luego, si no ate un hilo en su mano, cambie el anillo de dedo, ¿verdad? Para acordarse de aquellas cosas buenas y maravillosas, aquellos milagros, aquella paz indescriptible que usted ha recibido y ha vivido todos estos años en el Señor.
porque qué difícil sería vivir para nosotros una vida sin ese gozo que viene del Señor, esa paz que viene de Dios. Y cada día podemos levantarnos, despertar a un nuevo día, tener un tiempo delante de la presencia del Señor. Y vivir con el Señor es tan confortable, es tan hermoso. No nos olvidemos de todo aquello bueno que el Señor nos ha dado. Salgamos de aquí en esta noche con una mentalidad renovada, con una mente nueva, con una mente sana por el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada, pero el Señor, ¿verdad?, que un día nos perdonó, nos lavó con su sangre y anotó nuestro nombre en el libro de la vida eterna. Ese mismo Señor puede renovar nuestros pensamientos, puede fortalecer nuestra alma, puede sanar las heridas del pasado y puede hacer que los buenos recuerdos, ¿verdad?, puedan ser los que están a flor de nuestro labio, los que están en nuestra mente allí bien activos, que nos ayudan a seguir luchando, a seguir viviendo, a seguir peleando en nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendiciones. Queremos que estén de pie, hermanos. En este momento queremos orar por el pastor Julio Ortiz. Él es un siervo de Dios, de la iglesia de Dios. Él salió de su ciudad para estar en un área de Argentina donde no había iglesia de Dios. Y en 20 años, ¿no? Sí, 25 casi ya llevo por ahí. El hermano tiene hoy cerca de 20 iglesias que han sido producto del ministerio al cual Dios lo llamó en ese país de Argentina. Así que el hombre ha estado trabajando fuertemente allá en la Argentina. Gracias. Y queremos que Dios le dé energía. Recién el 1 de mayo cumplió años. La familia Mejía le hizo una pizza. Ahí no sé cómo sería la pizza, si al fin fue pizza o qué fue, pero ahí estuvo, ¿verdad? Y agradecemos a Samuel y a la familia Mejía por ser anfitriones y porque los ha conducido a lugares donde han estado predicando. Así queremos orar por el pastor Julio, por su familia, su esposa, su ministerio. No ha sido fácil. Él me compartía que ha sido difícil realmente moverse en la Argentina. Padre, en el nombre precioso de Jesús, queremos en esta noche poner en tus manos el ministerio, la vida, la familia, la persona de tu siervo, Señor. Lo has traído a este país para traer bendición a las iglesias donde tuvimos la oportunidad de escuchar ese mensaje, esa palabra puesta en su corazón. Gracias, Dios, en esta noche. Queremos que el hermano regrese a su país, se una a su familia, a su iglesia, y que pueda llegar, Señor, compartiendo el gozo, la alegría, la felicidad de haber estado compartiendo aquí en Guatemala estos días, Señor, donde tú, Señor, lo has usado para traer palabra de aliento, palabra de fortaleza. Dios, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, que mañana que aborde ese avión, ángeles tuyos, Señor, acampen y guarden, Señor, su retorno, Señor, en las escalas que Él va a hacer. Señor, tú le des descanso y reposo. Padre, le bendecimos en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús queremos, Señor, que su ministerio en esa nación, Señor, siga ensanchándose, siga creciendo, siga proyectándose a cosas nuevas, Padre. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos en esta noche, Dios. Amén y amén. Aleluya. Damos un aplauso al Señor en esta noche. Amén. Yo los saludos de ustedes para Argentina. Saludos para Argentina, hermanos, para Argentina y para Messi, ¿verdad? También para él. Ok, pues, buen viaje, pastor. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones.